En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Ven tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre, aquí estamos en tu programa Abba Padre Internacional. Y hoy quiero decirte que María le dice a Cristo Jesús, al niño Jesús, cuando estaba perdido y lo buscaba: ¿no sabías que tu padre y yo te estábamos buscando? Y él dice de una manera extraordinaria: ¿no sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Y así, en ese evangelio de Lucas 22, 48 y 49, nosotros vemos cómo explícitamente Jesús comienza con apenas 12 años a atender las cosas de su padre. Y hoy nosotros los cristianos también tenemos que atender las cosas del Padre Celestial en medio de tantas dificultades. Vamos a comenzar a invocar el Santo Espíritu del Señor con Enrique Félix. Muchísimas gracias, hermano Luis. Saludos a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, fieles seguidores ya de Abba Padre en diferentes partes del mundo. Para todos ustedes queremos empezar el mes de agosto invocando el Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, tú que en el principio, cuando apenas éramos barro, éramos polvo, soplaste tu aliento y recibimos vida. Sopla de nuevo, Espíritu Santo, sopla fuerte y ven a limpiar el ambiente de todo virus, de toda bacteria. Sopla, Espíritu Santo, sobre todos los hombres y las mujeres que habitamos en este tiempo, en este planeta. Sopla fuerte y purifica cuerpo, purifica mente. Sopla, Espíritu de Dios, ven a sanarnos, ven a salvarnos. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, llena este lugar. Sopla fuerte, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, llena este lugar. Sopla fuerte, ven, 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 ven y quédate. Tócame, límpiame, sáname y quédate. Tócame, límpiame, sáname. Sopla de nuevo, Espíritu de Dios, ven con fuerza. Ven con tu poder, ven y purifica, limpia, sana, llénalo todo con tu presencia, porque en tu presencia, Espíritu de Dios,
hay vida y vida en abundancia. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, déjame sentir tu fuego abrasador. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, déjame sentir tu fuego abrasador. Ven, 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 ven y quédate. Él les ha dado dones y carismas. Ellos con sus talentos quieren glorificarle en Voces para el Padre. Primer Festival Virtual Católico Latinoamericano. El tiempo para registrarse será hasta el 20 de septiembre del 2020. Busca las bases del concurso en nuestras redes sociales Abad Padre Internacional o solicítalas en nuestro WhatsApp 809-802-1733. Voces para el Padre, el gran festival latinoamericano. Mis hermanos, aquí reflexionamos sobre el Evangelio según San Mateo en su capítulo 14, en los versos del 22 al 36. Estos pasajes nos recuerdan el momento de la barca de Jesús y la barca, los discípulos en el medio de la tormenta en la barca. Aquí, mientras tanto la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario, a la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo entonces: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame a ir sobre el agua. Y él le dijo: ven. Jesús entonces dejó que Pedro bajara de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo a Pedro y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Señores, esto es palabra del Señor, y aquí nosotros tenemos que ver cómo Pedro, con el arrojo que le caracteriza, le pide una prueba al Señor. Si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Y Jesús les dice: ven. Jesús le dice: ven. Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre el agua, pero el viento fuerte comienza a hacer que él comience a hundirse. Entonces grita: Señor, sálvame. Y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Como nosotros tenemos que levantar la mano a tantos que están en el suelo, que están desmotivados, que están desolados, que están desconcertados, para ayudarlo a levantar y que vuelvan otra vez a la alianza nueva y eterna en la persona de Cristo Jesús. En cambio, Pedro comienza a hundirse cuando le quita la mirada al Señor y se deja influenciar por las circunstancias que le rodean. ¿Cuáles son las circunstancias que nos rodean hoy a nosotros? Esta pandemia, con más de 17 millones de infectados, con más de 650,000 muertos en todo el mundo, con una crisis económica sin precedentes. La iglesia se tambalea, el mundo se tambalea.
Hay una gran tentación de que nosotros, los evangelizadores, los misioneros, nos enfriemos porque no podemos salir a las calles. Sin embargo, estos medios de comunicación han pasado a ser una de las principales armas que nosotros, los evangelizadores y los laicos y laicas comprometidos, tenemos. Quizás sea la herramienta o el arma más poderosa que podemos tener para animar, para levantar, ayudar, para llevar esperanza, a través del poder del Espíritu Santo que se nos ha dado, incluso sanar y liberar. La barca de Pedro en el mar embravecido es una imagen de la iglesia, mis hermanos. A pesar de los obstáculos, de la lucha y la protección del Señor, nos falta mucho todavía que aprender, y solamente cuando caminamos en el Espíritu podemos entender esa dinámica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 447 al 500, también nos amplían un poco más. Bendiciones. Los santos siempre nos han enseñado a nosotros cómo encontrar a Dios. Verdaderamente nos lo enseñan a través de su proceder, de su accionar, de sus enseñanzas. Cómo encontrar a Dios cuando estamos perdidos. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Muchas gracias, Don Luis. Muchas bendiciones. Hermanos y hermanas, hoy 3 de agosto, la iglesia celebra el día de Santa Juana de Chantal, fundadora. Santa Juana fue la más fiel colaboradora de San Francisco de Sales en su comunidad, las Hermanas de la Visitación. Santa Juana, cuando ella tenía 18 meses de nacida, murió su madre y el padre fue el que se quedó a cargo de la educación de esta santa. La educó muy bien, la formó muy bien. Señores, cuando ella se casó fue feliz durante 9 años y su esposo un día, ya tenían 4 hijos, un varón, 3 hembras, su esposo sale de cacería con un amigo y al amigo sin querer se le disparó el arma e hirió de vida, señores, al esposo de Juana. Ella, cuando lo miró moribundo, que estuvo hablando con él le hizo prometer que no acusaría a su amigo y que no le tendría rencor. Señores, y es maravilloso. Juana fue la madrina de los hijos del hombre que le había asesinado a su esposo. Fue maravilloso, colaboró muchísimo económicamente con él. Eran de buena posición económica, por lo que ella se esmeró muchísimo en ayudar a los pobres. Juana siempre le oraba al Señor para que Dios le mandara un confesor, un hombre que le ayudara, un sacerdote que le ayudara a llegar a la santidad, a crecer en espiritualidad. Y fue cuando un día, mientras ella oraba, se acostó y tuvo un sueño donde se le reveló que ella conocería a un sacerdote. Señores, ella lo miró y escuchó una voz que le dijo: ese es. Señores, y un día se está celebrando una cuaresma y llega a la comunidad el obispo San Francisco de Sales a predicar aquel día, y desde que ella lo miró volvió a retumbar la voz en su interior que le dijo: ese es. Señores, pero también estaba sucediendo algo en San Francisco. Mientras él estaba allá en el altar, la miró a ella y le preguntó a uno que estaba a su lado: ¿quién es ella? Y señores, y él le dijo: esa es mi hermana, te la voy a presentar cuando termine la Santa Eucaristía. Y así fue, la presentó. Juana hizo una confesión de toda su vida y fue maravillosa la unión de estos dos santos. Desde ese mismo momento ellos sintieron que tenían que colaborar el uno con el otro. Fue maravilloso. Juana tenía deseos de irse a una comunidad religiosa. San Francisco le decía que no, porque ella tenía 4 hijos a los que debía educar, formar, ayudarlos a crecer. Ella fielmente orando, ayudando a los pobres, orando muchísimo, hizo que sus hijos, y sobre todo se preocupó porque ellos crecieran, y un día decidió irse de religiosa. Fue maravilloso. El padre de Juana todavía estaba vivo.
No quería que ella se fuera a una comunidad religiosa, se hincó llorando, pero ella estaba tan decidida a seguir su vocación que se fue. Su hijo se pone en la puerta y le dice: mami, sobre mi cadáver te vas de aquí de la casa. Y ella caminó, señores, por encima de su hijo porque ella realmente estaba convencida de su vocación. Muere San Francisco de Sales y nuestra santa fue la que quedó al frente de una comunidad que tenía 69 casas ya alrededor del mundo. Su vida es maravillosa, pero hoy tenemos que imitar, señores, la vida de esta santa, ser decididos al llamado que Dios nos está haciendo. Si tú deseas escuchar la vida de Santa Juana completa, la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al 4º Congreso Internacional de Exorcismo y Combate contra el Maligno, los días 4, 5 y 6 de septiembre del año 2020. Tendremos 11 charlas magistrales con facilitadores y artistas locales y del extranjero. Busca más información en el WhatsApp 829-602-4351. ¡Viene más! Señor, tu mano sanadora. Cuando estamos perdidos, muchas veces estamos heridos y muchas veces también nos herimos más. Por eso tenemos que sanar las heridas. El psicólogo René García nos trae el segmento Sanando las Heridas. Gracias, Abba Padre Internacional. Aquí con ustedes, hermanos, hermanas, pueblo de Dios, a ti, Dios te ama mucho, profundamente, y le importas tú. A tú le importas. Por eso Dios siempre está sanando las heridas. ¿Qué son esas heridas que nosotros tenemos en el corazón? Esas heridas que tenemos en la mente. No son más que esos golpes, esas situaciones, ese dolor del pasado que sigue actuando como si fuese el presente en nuestras vidas. Y se manifiesta ese dolor en actitudes, en quejas, en miedos, en ansiedad, en sufrimiento, en malestar, en conflictos. Y muchas veces van más allá para manifestarse, se manifiestan en el cuerpo, con alergias, dolores de cabeza, presión alta, diabetes. Las heridas emocionales se manifiestan tanto en la conducta, tanto en una pesadez, tanto en estar anclado en el pasado, como se manifiesta en el cuerpo. Lo que yo no manifiesto, lo que yo no hago consciente y lo que yo no dejo que el amor de Dios acepte, observe y libere, pues me ata, me condena, no me deja avanzar. Lo bueno que yo te tengo que decir hoy, en el nombre de Jesús, lo que me sorprende del Espíritu Santo, de un Dios vivo, como psicólogo clínico, yo veo muchas heridas, y lo que me sorprende es que un Dios todopoderoso, revelado en Jesucristo y que nos ama, pues definitivamente el tiempo no existe para Él. Él somete el tiempo. Y como Dios no tiene tiempo, toda nuestra historia está en su eterno presente, en su presente amor. Y en su presente amor te quiere sanar, te quiere hablar, te quiere llenar, quiere que tú y yo avancemos a esos planes maravillosos y a esas promesas que Él nos tiene, dejando que las cadenas se rompan, que las heridas cicatricen. No hay nada más hermoso y que dé más testimonio y gloria a Dios que una herida del pasado que se ha convertido en una cicatriz de amor, que no es más que un signo vivo, un signo presente, una muestra de que Dios está presente en mi vida. Y Dios, revelado en Jesucristo, pues definitivamente siempre ha estado presente en nuestras vidas para sanarnos. Porque Jesús, podemos ver cómo Jesús glorificaba a Dios sanando. Podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, podemos ver cómo Dios dice que Jesús, que salió de un lugar y llegó a las orillas del mar de Galilea, subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos, muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos,
hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Caramba, palabra de Dios. Eso lo podemos ver en San Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 31. Pero de esto que parece sanaciones físicas, nosotros somos cuerpo, mente, espíritu, emociones, parece como si fuera todo físico la mayoría de las sanaciones. Ahora, ¿qué te digo a ti? Hay una herida profunda que no tiene que ver con algo que te hayan hecho o algo que te haya pasado o algo que haya ocurrido o que te hayan humillado. Es la herida de nuestra historia. Aprender a aceptar de quién tú eres hijo, de quién tú eres hija, tu país, tu nacionalidad, el color de tu piel, lo que te ha pasado. Y en estas historias de estos hombres, cuando el mudo comenzó a hablar, Jesús tuvo que sanarlo de que siguiera sintiéndose mudo. ¿Por qué él era mudo? ¿Por qué era cojo? ¿Por qué era ciego? ¿Por qué era lisiado? Quizás tú te has sentido cojo, lisiado, mudo, paralítico, limitado. Te has sentido no agradable, no has entendido tu historia. Esa historia que te recuerda a ti que hay que avergonzarse de quién yo soy hijo, de quién es mi madre, o si soy un hijo no deseado, o si fui un hijo que no fui hijo de matrimonio, que se da mucho en nuestros países latinoamericanos. Si yo vengo de un origen muy humilde, si tuve un fracaso, si tuve alguna condición, esa historia que va desde tu físico hasta tu linaje familiar, Dios la quiere sanar. No te ates pensando en lo que pudo haber sido, de quién quisiste ser hijo o hija, cómo debieron ser tus hermanos, o qué lugar te debió tocar, o inclusive sanar de el momento en que aceptaste a Dios. Muchas veces te encuentras con un Dios vivo que te da vida y empiezas a castigarte de por qué no lo conociste antes. Y esa historia pasada, tú no permites que Dios la toque y te haga nuevo. Dios todo lo hace nuevo. Así que no te dejes engañar del enemigo, ni de la cultura, ni lo que te hayan dicho, ni esas interpretaciones que a veces son tuyas al compararte o vienen de tu linaje familiar. Vamos a pedirle a Jesús que te sane en este momento, que te sane hoy. Ábrete al Espíritu Santo, ahora mismo, en este momento. Simplemente reconoce ese dolor que tienes y vamos a pedirle que nos sane de la historia para aceptar lo que fue y no lo que pudo ser y lo que es hoy en el nombre de Jesús. Únete a mí en esta oración. Padre Santo, Todopoderoso, revelado en Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, te presentamos nuestra historia, esas heridas, ese dolor, esa tristeza, reflejado de muchísimas maneras, donde esta historia me dice que las cosas no debieron ser así, y yo las rechazo. Yo rechazo muchas cosas de mi historia que no quiero contar, o quizás las cuento en mi vida de fe como si las hubiera superado, pero tú sabes que me duele, que me avergüenza, que me apabulla, que me tira al suelo. Ven, Espíritu Santo, a sanar lo que fue mi historia. Repite conmigo exactamente estas palabras. Dios Padre, te doy gracias por Jesucristo, y lleno del Espíritu Santo te digo que todo estuvo bien. Todo estuvo bien. Todo el tiempo que he vivido desde ahora hacia atrás estuvo bien. Aún el dolor, aún el pecado, aún las humillaciones, aún el sufrimiento, todo estuvo bien porque estuviste tú. Lo que mi carne, mi mente y mis recuerdos rechazan, en este momento, Jesús del eterno presente, te lo entrego. Mi madre, mi padre, mi historia, mi familia, mi nacionalidad, mi pasado, mis recuerdos, para que todo sea como tuvo que ser en el nombre de Jesús. Nadie me debe, ni yo debo a nadie. El pasado no me ata. Lo contemplo ese dolor, Señor. Y ese pasado doloroso en tu nombre se hace cruz, en tu nombre se hace resurrección, en tu nombre mi desierto se hace vida en abundante, lo seco y lo árido se hace verde, y lo que era estéril se hace fruto.
acepto mis apellidos, los que tengo y los que no me pusieron, acepto todo lo vivido y en ese pasado, en esa historia, aún lo que no entienda, lo pongo en tus manos y te permito sanarlo. Tú sabes, Señor, que hay cosas que me duelen, hay personas que no acepto, hay eventos que me resisto a dejar ir y hay perdones que no quiero dar. Toma mi historia, toma mi vida, sano soy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por amarme, gracias por quererme, gracias por tomar el tiempo que está en tus manos y volver un pasado doloroso en una razón de un testimonio y cambiar mis heridas en cicatrices. Amén, amén. Di amén bien fuerte. No te dejes engañar. No creas que ese pasado te ha determinado. No creas que esa historia fue en vano. Esa historia es un testimonio vivo que hace de tu vida maravillosa. Una aventura, la aventura de evangelizar, la aventura de ser un embajador y embajadora, testigo y testiga del amor de Dios. Dios te bendiga, viene más, viene más. Dios es bueno. Así que alégrate en el nombre de Jesús y nos vemos con más alegría, con más amor y más fe en la próxima entrega de Sanando las Heridas. Tu hermano René, aquí. Dios te bendiga. Hermanos míos, llegamos al momento de la palabra de Dios. El tema de hoy es no te des por vencido, con nuestra hermana Ana Yuderki Sánchez. Pon oídos atentos, abre tu corazón para lo que Dios quiere decirte a través de ella. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Eckhart. Bendecimos al Señor en este nuevo día, dando gracias a Dios por su amor, por su inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Damos gracias a todas las personas que están en sintonía con su programa Abba Padre. Pedimos al Señor que nos conceda la gracia de que hoy podamos unirnos a través del don del Espíritu Santo, el cual nos conecta y nos permite escuchar la voz del Señor. En este día traemos un tema muy interesante para la vida de fe, un tema para poder permanecer en comunidad, para que juntos en familia podamos compartir y contar lo que Dios ha hecho con nosotros. El tema de hoy se titula No te des por vencido. Bendito sea el nombre de Dios. Iniciamos citando Filipenses capítulo 4 en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol San Pablo, un hombre de Dios, estando preso, viviendo un proceso de aflicción, siendo un prisionero de Cristo, y este hombre desde la cárcel, el Espíritu Santo lo inspira a hablar, lo inspira a escribir estas palabras, que aún en medio de nuestras tribulaciones, que aún en medio de las persecuciones, que aún en medio de esa situación difícil por la cual en este momento tú estás pasando, el Señor nos recuerda en este momento que todo se nos es posible porque la presencia de Cristo Jesús nos fortalece. Quiero hablarte a ti, hermano, hermana, a ti que estás conectado a través de las redes sociales, a ti que estás en sintonía con Abba Padre, o a ti para que cuentes a otras personas que están pasando este tiempo de adversidad, de prueba, de persecución, de necesidad. El Señor nos invita a que en Él todo se nos es posible. En el nombre poderoso de Jesús, la vivencia de Cristo en la vida del cristiano, así como aconteció en la vida de San Pablo, y todo parte de un encuentro personal con Jesús. San Pablo, después de su encuentro con Cristo Jesús, ya su vida nunca más volvió a ser la misma. Y Cristo empezó a escribir una historia de evangelización, una misión apostólica en este fiel servidor suyo. Y es por ello que este pasaje bíblico nos fortalece y nos es de gran bendición, hermanos y hermanas. Por consiguiente, te reitero, en el nombre poderoso de Jesús, no tengas miedo, no te desanimes. Apégate a esta palabra del Señor.
recuperemos nuestra lectura bíblica, recuperemos nuestro estudio constante de la palabra. El apóstol San Pablo nos invita que si todo es posible en Cristo Jesús, recordemos el evangelista San Juan capítulo 1, verso 15 y siguiente, que todas las cosas fueron creadas por Él, con Él y para Él. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el verbo de Dios encarnado. Él es la palabra. Jesucristo es la vida, como lo cita el mismo San Juan en el capítulo 4, verso 10 siguiente. Hermanos, es en la persona de Cristo que tenemos que depositar todas nuestras cargas. Es volver a Cristo. Es hacernos conscientes que con nuestra propia fuerza no podemos levantarnos, hermano. San Pablo se refiere a que todo le fue posible en el nombre de Jesús. Es que estando preso, estando viviendo aquel momento de aflicción, el Espíritu del Señor estaba sobre él. El Espíritu del Señor le fortalecía. El Espíritu del Señor le recordaba en el momento preciso que esta situación en su vida pasaría. Y es por ello, hermano, que tenemos que constantemente invocar la presencia del Señor. No podemos cansarnos, no podemos desesperarnos. Tenemos, hermanos, que tener un acto de fe. Y yo invito a todas las personas que están en sintonía en este momento, ponle nombre a tu situación. Tú y Dios conocen el proceso el cual tú estás viviendo, pero a ti te dice el Señor, bendito sea, que si Él está contigo, que si Él está traspasando esa tormenta, esa situación de enfermedad, en su nombre tú vas a pasar la prueba. En el nombre poderoso de Jesús, esa situación no será para destruirte, sino todo lo contrario, hermano y hermana. Será para que tú escales un nivel de fe mayor. Será para que tú puedas ser fortalecido en medio de las pruebas. Alabado es el Señor. Quiero continuar citando la palabra, recordando que Cristo Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Vamos a citar al profeta Isaías en el capítulo 40, verso 29. Y escuchen lo que nos anuncia el profeta. Él le da fuerza al que está cansado y rebustece al que está débil. Bendito es el nombre de Dios. Tú que estás cansado, tú que en tus oraciones le has dicho al Señor que ya no puedes más, tú que te has dado por vencido, porque este tiempo de pandemia ha paralizado tus proyectos. Tú que estabas descaído, porque esta cuarentena te ha imposibilitado más esa situación adversa que estás viviendo. Pues el Señor te anuncia a través de su palabra que al que está débil, al que está tendido en el piso, Él lo rebustece y renueva sus fuerzas. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que va a acontecer contigo en este momento. Hay un impacto, hermano. Está aconteciendo un poder que está descendiendo desde el sagrado corazón de Jesús. Es la persona de Jesús que se hace presente en este momento y quiere levantar a su pueblo. Déjate tocar, hermano y hermana. Estas palabras el Señor le está hablando a su pueblo. Tú que estás en la cárcel, tú que estás interno, tú que estás pasando esa situación difícil, es a ti que te está hablando el Señor. Es a ti que te anuncia Cristo Jesús el Salvador, que Él va a hacerte fuerte, que Él va a renovar tus fuerzas y que esa situación que tú estás pasando es para que tú comprendas que Dios te está llamando, que Dios quiere renovar su pacto de alianza contigo y que es tiempo que tú salgas de las tinieblas y vengas a la luz que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Continúa el profeta citando el mismo capítulo de Isaías 40 en el verso 31. Que aquellos que pierdan sus fuerzas las recuperarán y les crecerán alas, así como las águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Yahvé. Esta palabra del Señor, hermano, es para aquellos que la crean. Es para que tú y yo las pongamos en práctica. Toda tormenta, todo pronóstico que está aconteciendo en tu vida, hoy te dice el Señor que será para bien. Hoy te dice el Señor que tus músculos serán renovados, hermano.
Traigo buena noticia en el nombre de Jesús. Sí, en este momento, para Cristo todo es posible y está ocurriendo un milagro en tu vida porque el poder de Dios está descendiendo, hermano. Cristo Jesús, el ungido, el enviado de Yahvé, nos promete y nos dice a través de su palabra que en su nombre y con él todo se nos es posible. Literalmente el apóstol San Pablo, cuando se refiere todo se nos es posible, es que todo, hermano, no importa la situación, no importa la situación económica, no importa en el contexto en el cual tú estés situado, lo que importa es que Jesús llega a tu vida hoy y te promete que si Él está contigo, todos los que se lancen en tu contra quedarán avergonzados y humillados. Bendito sea el nombre de Dios. Es necesario, hermanos, recuperar nuestra identidad de hijos. Es necesario, mis hermanos, que en estos tiempos nosotros podamos profesar nuestra fe. Específicamente, reconocer el poder de Jesús, reconocerle como enviado, como el elegido de Yahvé. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Y retomando las palabras del Mesías, anunciadas a sus apóstoles, cuando Jesús se les refería a hablarles de la promesa del Espíritu Santo, les advirtió: el Espíritu de Dios les recordará estas palabras cuando en el momento ustedes las necesiten. Y en este tiempo, hoy es el día, hermano, donde el Espíritu de Dios, por gracia, por promesa, por misericordia, renueva en nuestro interior ese pacto de alianza, renueva en nosotros y nos recuerda que Cristo Jesús se dio por nosotros. Él está ahí a tu lado, mi hermano. El Señor no se aparta de nosotros. Es cierto que con nuestras malas actitudes y muchas veces en nuestro diario vivir le negamos. Muchas veces nos convertimos en aquellos opresores, en aquellos hombres que le crucificaron. Es el mismo Cristo que te dice hoy: no te des por vencido. Es el mismo Cristo que fue a la cruz del Calvario. Fue ese mismo Jesús que durante sus 3 años de misión mesiánica exhibió su poder de amor, obedeció al Padre hasta una obediencia de muerte. Y Él murió por amor a ti, por amor a mí, hermano. Él murió reconociendo que siendo Dios y siendo hombre, en Él se cumplía la palabra. Hermano, y este sacrificio hecho por el Señor, no podemos permitir que el enemigo, que Satanás, siga infundiendo temor en el corazón del hombre. Nosotros no estamos derrotados. Nosotros no hemos perdido la batalla. Nosotros estamos en un proceso donde a través de esta pandemia muchos cristianos quedamos paralizados al principio de todo este fenómeno que nos inculcó miedo. Pero la palabra de Dios hoy viene a reavivarnos el don de la fe. La palabra de Dios hoy viene a decirnos, hermanos, no te des por vencido. No te des por vencido, a ti mujer, a ti hombre, a ti joven. Ustedes que están reunidos en familia, aún hay tiempo de recuperar lo perdido. Aún hay tiempo de recuperar nuestra cosecha que se nos ha sido robada. El poder de Dios está descendiendo, mis hermanos. Hay un milagro que Dios quiere entregártelo hoy en tus manos. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese milagro, hermano, se llama recuperar nuestra confianza en el Señor. Para poder expresar estas palabras que emitió este gran hombre de Dios, el apóstol San Pablo, se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Alabado es el Señor. Nos sigue diciendo el mismo San Pablo, citando la segunda carta de Corintios, capítulo 12, en los versículos 9 y 10. Y nos dice el Señor: pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestre perfecta en tu flaqueza. Por tanto, con sumo gusto
seguiré gloriándome sobre todas mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en el Señor cuando por Él tengo que vivir injurias, necesidades, persecuciones y angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Bendito es el Señor. Aquí hay una enseñanza, hermano. Cuando soy débil es cuanto más soy fuerte. San Pablo se nos refiere con estas palabras. Cuando soy débil es cuando reconozco mi esencia. Es cuando podemos reconocer nuestras flaquezas, nuestras imposibilidades. Hay límites en la vida del hombre. No todas las cosas se nos son posibles. Y muchas veces no podemos obtener lo que queremos, ni siquiera cuando hay una unión de poder o cuando acudimos a otras personas para que se nos sumen y juntos conseguir algo si estamos fuera de Dios, si estamos fuera de invocar este poder divino. En la vida de San Pablo, llevando esta misión apostólica, él manifestó un abandono total a la persona de Cristo. Es cuando depositamos todo, hermano, es depositarlo todo a los pies del Señor. Es necesario disminuir para que tú crezcas, dijo San Pablo. Y así citando a este mismo apóstol, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, bendito sea el nombre de Dios. Es dejar de ser nosotros mismos para que Cristo sea en nosotros. Y cuando tú y yo, hermano, aprendamos a poner en práctica este acto de fe, este acto de amor, porque hay que estar comprometido con el Maestro. Hay que estar unido, apegado al Maestro. Y todo lo que ocurrió en la vida de San Pablo, de los apóstoles y de todos los mártires y los padres de la iglesia, todos sus episodios de fe, hermano, el Señor quiere suscitarlo en tu vida hoy. Sí, hermano, para que tú vayas a contarle a los demás todo lo que Cristo Jesús es capaz de hacer cuando nosotros confiamos en Él. Tenemos que humillarnos ante su presencia. Tenemos que reconocer que tenemos limitaciones. Solo en la persona de Cristo y con Cristo somos más que vencedores. Y citando la oración de San Patricio, gran hombre de Dios ungido por el Espíritu del Señor, Cristo al frente, Cristo detrás, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo y siempre Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Empecemos a orar, a invocar la persona de Cristo. Cristo que venció la muerte, Cristo que venció las tribulaciones, Cristo que venció todas las ataduras del pecado. Ese mismo Cristo hoy quiere hacerse visible en tu casa. Hoy ese mismo Cristo quiere hacerse visible en tu vida. Y Él quiere mostrarte todo su poder. Y este poder se nos manifiesta, se nos revela cuando nos abandonamos a Él. Cuando somos capaces de ir a Él. Por otro lado, citando el evangelista San Mateo, capítulo 11, en el versículo 28, hay un llamado de Jesús en este pasaje bíblico. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les aliviaré su carga. Bendito es el Señor. Y Él nos abre sus brazos de misericordia. Cristo está invitando a la humanidad de venir a Él. Hermanos, tenemos que unirnos y volver a Dios. Tenemos que acudir a la palabra. No podemos quedarnos como aquellos que no tienen esperanza. No te des por vencido, pueblo de Dios. Jesucristo viene al encuentro de nosotros. Y en este momento el Señor está tocando tu vida. Personas que no creen y que están escuchando este mensaje están sintiendo el toque divino de Dios. Y si no crees, empieza a tocarte áreas que están afectadas, que estás enfermo. Tócate el páncreas. Tú que estás padeciendo una enfermedad en tu estómago. Si tienes molestia en tus brazos, dolencias físicas, imponte la mano en el nombre de Jesús y empieza a clamar la persona de Cristo y vas a sentir su toque sanador. Estos son los tiempos, hermano, donde Él
tiempo de pandemia, el coronavirus nos ha revelado el gran poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Es así como en el Espíritu puedo interpretar este tiempo de pandemia. Y es por ello que tenemos que reforzar el estudio de la palabra y nuestra oración constante a la persona de Cristo. No nos cansemos de pedir que su fuerza divina nos llene de su amor y nos renueve, hermano, cada día. No te des por vencido. Jesucristo nos está invitando a vencer con Él. No te des por vencido. Aún tus proyectos pueden cumplirse. No te vas a quedar tirado en el piso. El Señor nos está invitando a estar con Él. Alabado sea su nombre. Y tú sigue diciendo el Señor, mis hermanos, que aquellos que recuerden sus mandatos, que aquellos que pongan en práctica sus leyes, Él permanecerá en sus corazones. Y quiero terminar con esta oración en el nombre del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza. Invitamos a esa Santísima Trinidad para que con la intercesión de la Santísima Virgen María, el poder sanador de Jesús descienda sobre cada enfermo. Que tu amor y tu misericordia empiecen a tocar los enfermos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Recordaos en vuestros corazones, hermano, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esta palabra, que este mensaje de fe edifique tu vida. Y recuerda en el nombre de Jesús, no te des por vencido, no te des por vencida. Jesucristo está contigo y viene a salvarte, viene a librarte de toda atadura y a deshacer el yugo que te impedía creer esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga, hermano y hermana. Te invitamos a continuar en sintonía con este tu programa Abba Padre. Bendiciones. A ti que estás ahí ahora triste, abatido, a ti que te sientes desanimado, desesperanzado, a causa tal vez de esa enfermedad, de ese dolor que te ha causado tanto sufrimiento. Yo te pido ahora que uses y avives tu fe en tu sanador. Te pido ahora que dirijas tu mirada hacia el cielo, que levante tus manos pidiendo auxilio a aquel del cual vendrá tu socorro. Que le digas como el profeta Jeremías en el capítulo 14 versículo 17: sáname, Yahvé, y quedaré sano. Sálvame, Señor, y seré salvo, porque en ti he puesto mi esperanza. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, Jesús, y seré salvado. Llena mi interior de tu amor divino. Sana mis heridas, échalas al olvido. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, Jesús, y seré salvado. Llena mi interior de tu amor divino. Borra mis heridas, échalas al olvido. Quiero recibir tu vida abundante, vivir para ti de hoy en adelante. Que tu Santo Espíritu renueve mi ser. Yo sé que tú quieres y puedes también. Sáname, Señor, sáname, Señor,
Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús, y seré salvado. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús, y seré salvado. Y ahora, dando por hecho que ha sido sano, que ha sido salvo por Jesucristo nuestro Señor, le damos gracias. Gracias por su presencia sanadora, transformadora, liberadora, por su inmensa misericordia y por su infinito amor. Él les ha dado dones y carismas. Ellos con sus talentos quieren glorificarle en Voces para el Padre. Primer Festival Virtual Católico Latinoamericano. El tiempo para registrarse será hasta el 20 de septiembre del 2020. Busca las bases del concurso en nuestras redes sociales Abad Padre Internacional o solicítalas en nuestro WhatsApp 809-802-1733. Voces para el Padre, el gran festival latinoamericano. Mis hermanos, hemos llegado a la conclusión del programa del día de hoy. Y así nosotros nos vamos llenando cada vez más, porque esto es un momento para engrandecerse. Esto es un momento para decir, sí, Señor, yo quiero caminar no solamente sobre las aguas, quiero caminar por donde tú me digas que camines, con fe, con esperanza, con sentido de caridad. Quiero recordarles lo que hemos estado anunciando, el primer Festival Virtual Católico Latinoamericano, pero también el cuarto Congreso Internacional de Exorcismo y Combate contra el Maligno, que está patrocinando la Renovación Carismática Católica Dominicana los días 4, 5 y 6 de septiembre. Nosotros, como colaboradores de la Renovación, estamos gratuitamente ofreciendo este anuncio para toda la audiencia de Abba Padre. Abba Padre se despide de ustedes y nos vemos pronto. Queremos escuchar tu voz.